Ahí va, muchas gracias. Bueno, adelante, Cris. Listo, bueno, paso al PowerPoint. Bueno, ahora sí. Bueno, como les comenté anteriormente, vamos a hablar un poquito de lo que es la farmacología aplicada a la pediatría, ¿sí? Además, con algunas cosas, algunos cálculos también. Ahí les dejo mi mail en caso de que quieran hacer alguna consulta, alguna pregunta. Ya me dijo que lo coloque, así que cualquier cosita lo comentan a mí o a Silvia directamente, ya es su docente. Bueno, comencemos. Bueno, para hablar un poquito de la farmacología, ¿sí? En pediatría, vamos a hablar un poquito de los objetivos de la clase, primero, ¿sí? Los cuales son los objetivos, los cuales son conocer los diferentes métodos de dosificación de los medicamentos en pediatría, explicar un poco las diferentes diferencias farmacológicas, principalmente en los pacientes adultos y los niños, ¿sí? Que hay bastantes, desarrollar los cuidados durante la administración del fármaco y explicar, digamos, las fórmulas más utilizadas para la aplicación de justamente los medicamentos. Antes de comenzar la clase, quería consultar, ¿ustedes son estudiantes? ¿Son ya, digamos, trabajan actualmente? Para que me comenten un poquito. Hola, buenas tardes, profe. Estudiantes. Yo soy estudiante de enfermería. Bien. ¿Hay algún profesional también, enfermero, digamos, que trabaja actualmente ya? ¿O son mayormente? Hola, buenas tardes. Bien. Bueno, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me avisan, me interrumpen y contestamos las preguntas, ¿sí? No tengo problema con eso. ¿Bien? Bueno, iniciemos. Bien. Un poquito hablamos de introducción, ¿sí? El niño justamente hablamos, muchas veces van a escuchar esto, cuando se habla de farmacología aplicada a la pediatría, o farmacología en pediatría, se habla mucho de esto. El niño no es un adulto en miniatura, ¿sí? O sea, no basta con administrar, digamos, medicaciones, digamos, en dosis pediátrica, en dosis bajo, digamos, en dosis del peso, en función del peso, o la edad con respecto a la del adulto, ¿sí? Esto no tiene para nada, digamos, concordancia en lo que es pediatría, debido a que la infancia justamente es un periodo de crecimiento y desarrollo constante en el cual el niño va madurando, ¿sí? Se va desarrollando con los años y los sistemas que nos llevan una importante variabilidad justamente en la respuesta a los medicamentos, ¿sí? No es lo mismo, vamos a verlo igual más adelante, no es lo mismo darle un medicamento a un neonato que a un adolescente, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las diferencias. Justamente la principal característica de la pediatría es la mutualidad, ¿sí? Es decir, la farmacocinética. ¿Alguien se acuerda de lo que es la farmacocinética? Lo que el fármaco provoca en el organismo. Bien, sí, justamente es lo que provoca el organismo, ¿sí? Lo que nosotros, digamos, los procesos que atraviesa el fármaco a través de nuestro organismo, ¿bien? Esto es cada vez más variable en cada periodo de la vida, principalmente en la niñez, ¿sí? En la infancia, y no es posible equiparar el metabolismo de un adolescente al de un niño, ¿sí? Un escolar, o la absorción cutánea de un recién nacido a la de un párvulo, ¿sí? Párvulo es también un niño en edad escolar, digamos, un infante, ¿sí? Para esto, vamos a ver la clasificación de las edades pediátricas, bien, para reconocer un poco, el cual el recién nacido de neonato sí se considera a partir desde que nace hasta los 27 días de vida, bien. Después pasa la etapa de lactante, en el cual pasa de los 28 días de vida, ¿sí? Hasta los 2 años, hasta los 23 meses o 2 años de edad, que luego pasa a ser, digamos, a la etapa de niño, ¿sí? Infante, el cual pasa de 2 a 11 años, ¿bien? Luego de esto atraviesa la edad adolescencia, que puede considerarse entre 12 y 16, de 12 a 16 o a 18 inclusive. Bien, estas son las 4, digamos, etapas, digamos, la clasificación más amplia. En verdad también hay subgrupos en el cual se puede clasificar los prematuros y demás, pero bueno, no vamos a entrar en grandes detalles. Esta es de la clasificación más básica que hay de la farmacología aplicada en la edad pediátrica. ¿Bien? Primero vamos a hablar un poquito de las diferencias de los niños con respecto a los adultos, ¿sí? Como nombramos anteriormente, un niño no es un adulto pequeño, ¿sí? La primera diferencia vamos a encontrar en la farmacocinética, ¿bien? Como dijimos anteriormente, son los procesos que tiene que atravesar el fármaco con respecto en nuestro organismo, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuál es la primera etapa de la farmacocinética? Absorción. Bien, ¿sí?
justamente es la absorción, ¿sí? Justamente es por dónde ingresa el fármaco. En la edad pediátrica, ¿sí? En los pacientes pediátricos, esta es muy variable, pero la principal, digamos, vía de absorción de los niños pediátricos es la vía oral, ¿sí? Generalmente siempre se intenta dar una medicación por vía oral. Esta, digamos, a través de las diferentes etapas de la vida del paciente pediátrico es muy variable. Digamos, siendo, digamos, los neonatos, teniendo un pH un poco más alcalino, ¿sí? Que en la niñez o en la adultez, por ahí en los neonatos tarda un poco más absorberse, digamos, los medicamentos por vía oral, ¿sí? Debido a este pH de 4 que tiene el organismo, ¿sí? Otras vías de acceso son la vía, digamos, endovenosa muy utilizada, ¿sí? Hay otras vías que son principalmente de la edad pediátrica, que son la vía intraósea, por ahí la escucharon nombrar algunas veces. La intramuscular se trata de no utilizar mucho, ¿sí? Igual estas vías vamos a ir viéndolas de momento más adelante cuando vayamos viendo avanzando, ¿sí? Pero hay muchas vías en las cuales se puede hacer, la principal es la vía oral, ¿sí? Después de la absorción, ¿se acuerdan cuál sigue? ¿Ahí me pueden nombrar? La distribución. Perfecto, sí, justamente, es la distribución de este fármaco. Alguna particularidad con el tema de la distribución es que los niños tienen un mayor porcentaje de agua en el organismo, ¿sí? Al tener un mayor porcentaje de agua, muchas veces el tema de los receptores, ¿sí? Cuesta un poco más que se adhieran, ¿sí? Principalmente los que son por vía lipídica, ¿bien? Cuesta un poco más. Y otro problema que también por ahí se presenta en los neonatos es que ellos no tienen bien desarrollada lo que es la barrera hematoencefálica, ¿sí? Producto de esto, se pueden, digamos, los fármacos pueden terminar, digamos, atravesando esta barrera y produciendo neuropatías, intoxicaciones, somnolencias y demás. Cosas que por ahí en el adulto no pasa, o por ahí, digamos, en adolescentes por ahí tampoco no pasa, porque la barrera ya está formada, pero en los pacientes, digamos, vamos a decir, pequeños, neonatos o lactantes, digamos, de primeros meses, esta barrera tiende, digamos, se está cerrando, y estos fármacos podrían terminar atravesando esta barrera y produciendo intoxicaciones, ¿sí? Como es en el caso, vamos a decir, de la bilirrubina, que es una patología, digamos, de la infancia, pero el aumento, por ejemplo, de la bilirrubina indirecta atraviesa esta barrera y genera justamente una neuropatía, del cual, ¿alguien se acuerda? ¿Es una patología que puede producir la bilirrubina indirecta atravesando la barrera hematoencefálica? No, es cierto que está un fármaco. Es el Carnicterus, ¿sí? Bien, alguien lo nombró ahí, el Carnicterus, ¿sí? Es una patología de la edad pediátrica. Bueno, esto más que nada con respecto a lo que es la absorción. Luego, ¿se acuerdan cuál sigue? Metabolismo. Perfecto, metabolización, ¿sí? Con respecto a algo que se debe tener en cuenta justamente en los niños es que ellos tienden a desarrollarse, ¿sí? Con el paso del tiempo. No es que nacen y, digamos, nacen con todos los órganos completamente desarrollados, ¿sí? Sino, digamos, a medida que van creciendo se van desarrollando por completo, ¿sí? Uno de los órganos justamente que, digamos, que está desarrollado, que se está desarrollando, y producto de esto tiene glucatión, ¿sí? Es como decir un refuerzo a nivel hepático, hace que medicaciones que se tengan que absorber por vía hepática, ejemplo el paracetamol, ¿sí? Que se metaboliza por vía hepática, estén un poco más protegidos, ¿sí? Por eso el paracetamol van a escuchar mucho que es como el fármaco de primera elección, como AINE de infantes, ¿sí? En los lactantes principalmente, o en los neonatos, ¿bien? Luego de esto, ¿se acuerdan cuál sigue? Además de la metabolización. La excreción. Bien, ¿sí? Bien, la excreción, ¿sí? Yo trato, digamos, más o menos de dar algún resumen digamos, de la farmacocinética, ¿no? Digamos, yo sé que Silvia les explicó anteriormente y, bueno, trato de enfocar algunas cosas a nivel pediátrico. Cualquier duda igual me paran y me dicen, ¿bien? A nivel de la excreción, sí, generalmente se elimina por diferentes vías, ¿sí? Digamos, las más comunes son la vía hepática, la vía, digamos, renal, ¿sí? Pero también se puede eliminar por medio de la saliva, por medio de secreciones, transpiración y demás, ¿sí? Los lactantes y los niños, los neonatos, no tienen todavía bien desarrollado digamos, el sistema renal, ¿bien? Por lo que no tienen bien desarrollado este órgano, al no tener bien desarrollado este órgano, muchas veces genera una nefrotoxicidad, digamos, farmacológica, ¿sí? Debido a las dosis. Por ahí, más adelante vamos a explicar bien el tema de la clasificación y la administración de las dosis. Pero muchas veces van a encontrar por ahí fármacos que producen una nefrotoxicidad
sin darnos cuenta, ¿sí? Bueno, puede generar hematuria, lesiones renales y a nivel de nefronas, ¿bien? Y demás. ¿Alguna consulta, alguna duda con respecto a esto, a lo que vimos recién? Bueno, ¿sí? Luego de esto, nos encontramos con la farmacodinamia. ¿Se acuerdan algo de la farmacodinamia? ¿Mm? Bueno, generalmente, ¿se acuerdan qué es la farmacodinamia? No. Bueno, ¿sí? Es lo que el organismo, es lo que el fármaco nos hace a nosotros, ¿sí? Principalmente. Ah, sí, sí. Bien, ¿sí? No vamos a entrar muy en detalle con el tema de la farmacodinamia, ¿sí? Porque es muy amplio también con respecto a lo que es en el niño, ¿sí? Pero lo que tienen que tener en cuenta justamente que debido a que hay muchos temas, digamos, de efectos adversos que se producen por las medicaciones que afectan, pero, digamos, intoxicación, bueno, vamos a terminar, intoxicaciones, ¿sí? Patologías adversas justamente porque a nivel farmacológico no están bien estudiados todos los fármacos, ¿sí? A nivel, ahora vamos a verlo igual un poquito más adelante, pero se genera mucha toxicidad, muchas complicaciones o efectos adversos debido a que los fármacos en pediatría no están todos realmente aprobados, ¿sí? Hay muchos que se utilizan, digamos, de manera común, pero no están bien estudiados o están aprobados correctamente, ¿sí? Bien. Como esto que hablamos anteriormente, otra patología que sucede es, digamos, ejemplo, la bronquiolitis, que es una patología... ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí. Bueno, Sí, se escucha. sí, porque me pareció como que se había cortado, por eso. Otra, digamos, una situación puede ser, digamos, la bronquiolitis, que es una enfermedad que se da hasta niños menores, primer episodio, ¿sí? De niños menores a 2 años, ¿sí? Digamos, hay patologías que son exclusivas de la pediatría y, digamos, la farmacología aplicada a estas patologías, como dijimos anteriormente, no están bien estudiadas, entonces es una diferencia muy grande, ¿sí? Porque no vas a encontrar un adulto por ahí con kernicterus, un adulto con bronquiolitis, ¿sí? La farmacología utilizada para estas patologías es específica, ¿bien? Y no se van a utilizar en los adultos, ¿sí? Así que hay digamos, muchas cosas que utilizamos en pediatría que por ahí no lo vamos a... Ahí se cortó, perdón. ¿Ahí se escucha? Se le corta, profe. Sí, ahora sí. Bien. Otra es la ausencia de formas galénicas apropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay fórmulas, o digamos, fórmulas, cálculos o protocolos específicos de la medicación, ¿sí? De esta medicación es este cálculo, esta fórmula, ¿sí? Hay, como decir, ciertos protocolos, ciertas fórmulas, ¿sí? Pero no todas son protocolos internacionales, pero no hay algo que a ciencia cierta que esté bien estudiado, que se diga, bueno, es esto y es esto. ¿Sí? Hay muchas ausencias de los que son, en especial en muchos fármacos, si van a pasarle que por ahí medio como que está mal decirlo, pero bueno, se experimenta un poco, ¿sí? Pasa mucho en el tema pediatría. Justamente lo que hablamos anteriormente. Otro es, bueno, justamente lo que hablamos, los medicamentos no aprobados para uso pediátrico. O sea, hay muchos medicamentos, ahora después más adelante yo le pasé una lista de los medicamentos que no están aprobados para uso pediátrico. Sí, que se usan normalmente, se usan, pero aprobados, digamos, por medio, digamos, de reglamentos, del ANMAT y demás, no están aprobados, ¿sí? Para el uso pediátrico, ¿sí? Pero son de uso común. Y lo último sería la peculiaridad de la farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con todo lo que nos hablamos anteriormente, ¿sí? No está bien estudiado el tema digamos, de los efectos adversos, o sea, no hay un control de todos los efectos que se produce debido a varios factores. Algunos de ellos son que los niños no pueden referir ellos mismos lo que les pasa, ¿sí? Generalmente son referidos por los padres, ¿sí? Entonces no es algo que nosotros podamos, digamos, decir, bueno, el padre dijo que tiene esto, es esto. Es muy subjetivo, digamos, sería a nivel de los padres. Y digamos, otro factor o otra variable también es que muchas veces esto genera culpa en los mismos médicos, ejemplo, que administran un medicamento o indican un medicamento, genera una toxicidad, genera un poco de culpa en el médico y por ahí no lo informa o demás, ¿sí?
Por eso hay muy poca farmacovigilancia realmente en lo que es pediatría, cosa que en adultos por ahí no pasa tanto. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a lo dicho anteriormente? Así paso al próximo. No. Pasamos, ¿sí? En pediatría van a escuchar mucho que se dice que, bueno, dale este medicamento kilodosis, ¿sí? Según el kilo vamos a darle esta dosis, ¿sí? Esto no es tan así. En verdad resulta muy difícil establecer un sistema único de posología en pediatría, ¿sí? Debido a la gran variedad interindividual de cada niño, ¿sí? Y encima además a esto se le suma la influencia de su desarrollo, ¿sí? Que está en continuo crecimiento. La dosis habitual no suele calcularse, digamos, de kilo, vamos a darle esta medicación según el kilo, ¿sí? En realidad todo eso tiene un proceso previo, ¿bien? En los cuales, si nosotros únicamente nos basamos, vamos a decir, según el peso, podríamos tratar a un niño de la misma edad, un niño de la misma edad, podemos estar infratratándolo o sobretratándolo, ¿sí? Las variables generalmente para que nosotros podamos decir, generalmente decimos miligramos kilo dosis, tomamos en cuenta estas tres variables principalmente. Es la dosificación según el peso, según la talla y la superficie corporal, y según la edad, ¿sí? Para nosotros poder indicar un medicamento, o nosotros para poder, el médico para poder indicar un medicamento, ¿sí? Tiene que tomar en cuenta todas estas variables, ¿sí? No es que toma una sola y bueno, según esto le administra un medicamento, ¿sí? Generalmente se toma estas tres variables y de acuerdo a tres variables se hace lo que comúnmente llamamos nosotros miligramos kilodosis, ¿sí? Pero para que conozcan, anteriormente a eso se realiza todo este proceso. ¿Bien? Como nombramos anteriormente, ¿cuáles son las vías de administración de pediatría más utilizadas? ¿Sí? La principal, y por excelencia, siempre va a ser la vía oral, ¿sí? Es la menos, digamos, es la más cómoda, la menos traumática para niños, ¿sí? Es la más fácil de administrar, ¿bien? Van a encontrar presentaciones que son presentaciones comerciales y presentaciones magistrales, ¿sí? No sé si alguna vez escucharon esto, magistrales. Son las presentaciones que prepara la misma institución, ¿sí? No son presentaciones que se preparan, digamos, por empresas terciarizadas o farmacéuticas. Son empresas, digamos, son soluciones que se preparan en la misma institución. Es más, hay muchos medicamentos, yo diría casi el 50% de los que nosotros trabajamos acá en el Hospital de Gutiérrez son de preparados magistrales, ¿sí? Otra vía utilizada es la vía endovenosa, ¿sí? Se utiliza generalmente para, en el caso que algunos medicamentos no estén, digamos, para presentación viral, y bueno, se tiene que administrar por vía endovenosa, o el paciente, digamos, necesita una vía, o está en estado crítico y se necesita pasar la medicación para ahí, pero generalmente la de primera elección, siempre que se pueda tratar, siempre va a ser la vía oral, ¿sí? Otra vía que utilizamos mayormente es la vía inhalatoria, ¿sí? Que nos vamos a conocer comúnmente como los PAF, ¿sí? Que son los PAF de budesonide que vamos a utilizar, PAF de impratropio, PAF de salbutamol, de salmeterol, ¿sí? Y demás. Otras vías que son utilizadas, pero no tan, digamos, no regularmente utilizadas, ¿sí? Que son más específicas por ahí, son la vía oftálmica, por ejemplo, algunos antibióticos, digamos, locales, o en el caso de los pacientes entubados se hidrata la vía ocular por medio de ungüentos o pomadas. La vía tópica, ¿sí? La vía, digamos así, más dérmica, en el caso de cremas. El tema, digamos, con la vía tópica es que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Por el tema de que, vamos a decir, el niño en etapas tempranas, como ejemplo el neonato, ¿sí? O el lactante pequeño, tiene una vascularización más grande, una piel mucho menos densa, ¿sí? Y lo cual produce que se absorba mucho más de lo que tiene que absorberse la medicación o la crema que nosotros estamos poniendo, ¿sí? Muchas veces van a encontrar pacientes que, por medio, digamos, que por ahí, ejemplo, vamos a decir, ¿no? Por ahí le dice a alguien qué es lo que esto genera, por ahí una intoxicación folclórica se le llama, ¿sí? Que por debido a justamente a que los neonatos tienen otra vascularización, una piel manera en estado de nefrotoxicidad o toxicidad y demás efectos adversos que se pudieran producir, capaz en un adulto no, pero en un niño sí se tiende a producir. Bien. Otra vía que utilizamos generalmente es la vía intraósea. Esta vía es muy utilizada principalmente en las guardias emergentológicas, ¿sí? Hay un dicho que se dice, en una urgencia
intentamos una, intentamos dos, no podemos colocar una vía, colocan una vía intraósea. Si es de fácil acceso, generalmente se coloca que también se utiliza, pero muy poco, y menos todavía en los pacientes neonatales o lactantes, si es la vía intramuscular, debido a que no hay una estabilidad, digamos, de absorción por vía de estos medicamentos. Digamos, es un poco cruenta, ¿sí? Aplicarlo a un niño a una intramuscular, ¿sí? Genera mucho dolor, mucha angustia en el niño, por lo que se trata de evitar siempre esta vía. ¿Bien? Otra vía utilizada es la vía rectal. La vía rectal tiene una muy buena absorción en los pacientes pediátricos. Generalmente se utiliza en el caso de que esté anulada la vía oral y en un momento de emergencia, ejemplo, ante un paciente epiléptico o esté convulsivando, se suele utilizar esta vía para administrar un medicamento en el cual es conocido como diazepam. ¿Sí? Se puede utilizar tranquilamente esta vía, ¿sí? Es más segura que en los adultos esta vía y tiene mejor absorción. ¿Bien? Otra vía que tampoco no utilizamos mucho, se utiliza para ciertas cosas, es la vía subcutánea, en la cual, como dijimos anteriormente, el niño tiene una piel mucho más fina, otra absorción, no tiene, digamos, tejido subcutáneo diferente, se absorbe de manera diferente y se trata un poco de evitar también. Y es también un poco traumática la vía subcutánea. Por ahí menos que la intramuscular, pero sigue siendo traumática, por lo que se trata de evitar siempre estas vías, que son un poco más cruentas. Otros menos utilizados son la vía intradérmica, que únicamente, digamos, creo yo que se utiliza en pediatría para lo que es la BCG, que es una vacuna, o digamos, la PPD, por ahí también utilizamos un poco para la aplicación intradérmica de algunas, digamos, de algunos estudios que tenemos que hacer, que es el estudio para ver si un paciente tiene tuberculosis, pero no, la verdad la vía intradérmica es muy, o sea, si he visto, creo que es para esas dos utilidades, más no he visto yo. Otra vía que es la vía óptica, que también igual a la vía oftálmica es únicamente en ciertas circunstancias, ¿sí? Menos que en oftálmica, ¿sí? Únicamente para nivel local. Y la vía vaginal por ahí en adolescencia. En niños muy pocos, menos en lactantes y neonatos. La verdad que esta vía es muy poco utilizada. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto hasta ahora? Seguimos. Medicamentos utilizados en pediatría, ¿sí? Estos son algunos de los medicamentos más utilizados. Yo los clasifiqué un poco, hay algunos que se utilizan, ejemplo, por vía endovenosa o por vía oral, yo los puse, digamos, los azules vía oral, los rojos por vía endovenosa, aunque hay medicamentos que se utilizan, ejemplo, como la furosemida o la spironolactona, que se utilizan por vía endovenosa también, ¿sí? Ejemplo, algunos de los medicamentos más utilizados son el paracetamol, dipirona y ibuprofeno, como dijimos, son los AINES más utilizados. Después tiene diclofenac, ketorolac, metadona, morfina y codeína, son otros analgésicos que por ahí menos utilizados, opioides, ¿sí? Furosemida, spironolactona son los diuréticos más utilizados en la pediatría, de la difenidelamina, como el Benadryl, Reliberan y ondansetron, que son antieméticos. Otros corticoides, la dexametasona, hidrocortisona y metilprednisonola, protectores gástricos como meprazol, ranitidina, y después pasamos a los antibióticos, Bactrim, amoxicilina, cefalexina, claritromicina, clindamicina, levofloxacina, son los más utilizados por la vía oral. Luego pasamos al endovenoso, que tiene ciertas particularidades, ¿sí? El tema endovenoso. ¿Por qué? Porque tiene digamos, cada antibiótico, ¿sí? Por vía endovenosa tiene su dilución, su cantidad máxima de concentración. Si se fija mucho en pediatría esto, la concentración máxima según dilución. Un ejemplo que les voy a poner, ejemplo de la vancomicina. La vancomicina se da generalmente 5 miligramos por mililitro, ¿sí? Es como una dosis máxima, digamos, de 5 miligramos. Yo no puedo diluir, digamos, 3 miligramos en un mililitro. Generalmente tiene que ser, por cada 5 miligramos tengo que darle un mililitro de solución, de solvente, ¿sí? A ese antibiótico. Por ejemplo, si yo tengo 10 miligramos de vancomicina que administrar, ¿sí? tengo que multiplicar eso, sería por 2, serían 2 mililitros. Si tengo 100 miligramos de vancomicina, lo divido por 5, y así, digamos, se me va a dar, digamos, el cálculo para la administración. Otras medicaciones, meropenes, cefalotina, cefepina, ampicilina, gentamicina y demás, ¿sí? Algunos fármacos utilizados en
en terapia intensiva por ahí son, digamos, el fentanilo, la morfina, la ketamina, ¿sí? Que son analgésicos, Precedex, ¿sí? O inotrópicos como el Precedex, noradrenalina, nitroglicerina, milrinona, dopamina, ¿sí? Y demás. Bueno, estos generalmente son los fármacos más utilizados en, digamos, en pediatría, tanto los de cuidados críticos como los biorales y endovenosos. ¿Bien? Esta es una tabla en la cual la usamos mucho en lo que es terapia intensiva, en cuál es la interacción de los fármacos que tiene cada uno con el otro. Ejemplo, digamos, en rojo están los que no se pueden mezclar, ¿sí? Porque justamente generan precipitación entre ellos, o pueden llegar a generar lo que es cristalización de la misma medicación. ¿Sí? Un ejemplo, vamos a decir, la adrenalina yo no la puedo pasar en un lumen en el cual yo tenga, vamos a decir, diazepam, ponele. ¿Sí? Yo no puedo pasar, digamos, la adrenalina con el diazepam, no puedo pasar algunos antibióticos, ejemplo, vamos a decir, el fentanilo con la difenidantonina, que sería la fenitoína. ¿Sí? Hay medicamentos que no se pueden, digamos, pasar por el mismo lumen. ¿Bien? El amarillo representa que puede que sí o puede que no, dependiendo esto de los excipientes que tenga la medicación. ¿Sí? Así que los rojos significa que no se puede pasar por la misma vía, el amarillo puede que sí, puede que no. El verde es que sí son compatibles, que se pueden pasar por la misma vía, y los blancos que todavía no está estudiado, ¿sí? O está indefinido todavía eso, si puede o no se puede. ¿Bien? ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto, o lo anterior? Continuamos. Yo, profe, una consulta. Hola. Sí, ¿Se escucha? sí, sí. No me quedó claro muy bien la dilución de la medicación de los antibióticos. Bien, sí. El juego anterior yo puse ejemplo principalmente, digamos, los antibióticos más utilizados. Más adelante vamos a ver el tema de cómo realizar los cálculos para la dilución de los medicamentos. Y, digamos, las presentaciones que tienen estos medicamentos. Así que eso no te preocupes. Más Listo, adelante listo, gracias. continuamos. Bueno, justamente lo que estamos diciendo, ¿sí? Farmacología aplicada a la pediatría. En la pediatría van a encontrar una variedad, creo que mayor incluso que en los adultos, ¿sí? Tenemos el mismo ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El ibuprofeno, ¿sí? Tenemos presentación al 2%, al 4%, ¿sí? Y demás. Si los más utilizados son estos dos, ¿sí? Pregunto ahora, igual vamos a tener ejercicio con respecto a esto. ¿Ustedes saben medir o calcular, digamos, dosificar o medicar según porcentaje? ¿Alguno, digamos, no sabe o tiene alguna duda con respecto a esto? Yo Sí. tengo un nene de 2 años y utilizo el ibuprofeno al 2%, y el pediatra me dijo que se administra la mitad del peso. ¿Sí? Al 2%, Y el del 4% es la cuarta parte de lo que pesa. perfecto, ¿sí? Generalmente la dosis en pediatría, vamos a decir, del ibuprofeno, de la dipirona y el paracetamol son 10 miligramos por kilo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ¿cuánto pesa tu nene? O tu hijo. 18,5. Bueno, ¿sí? Sería 10 miligramos, hacemos 18 por 10, serían 180 miligramos, ¿sí? Lo que está bien lo que dijo el pediatra, porque se divide en verdad dividido 4, dividido 2, ¿sí? Con el paracetamol también puedes hacer lo mismo, que el paracetamol generalmente viene al 10%, haces 18 dividido 10 y te da 1.8 mililitros, que es lo que puedes darle también, ¿sí? O en el caso de la epirona también, haces el peso de tu nene dividido el porcentaje. En el caso del paracetamol, el ibuprofeno y la dipirona, en esos tres se puede hacer eso, porque es 10 miligramos kilo la dosis. ¿Sabés qué significa, o saben qué significa el 2%? Digamos, digamos, que en una medicación diga que es al 2%, ¿saben cuál es el significado de ese 2%? No. Bien.